Bienvenidos a este rincón donde las historias nacen. Si te gustan, no olvides suscribirte. Ahora, disfruta de lo que tengo para contarte. La nieve caía, espesa como una manta silenciosa, cubriendo el reino de Feradar. El viento del norte era como un lamento helado que azotaba todo a su paso, y esa mañana tenía una furia que dejaba cicatrices. Las antorchas, colocadas a lo largo del camino que conducía al castillo, crepitaban con desespero, como si temieran al manto oscuro que envolvía el mundo. Dentro del gran salón real, nobles, soldados y sirvientes se apiñaban, sus rostros una mezcla de confusión y temor. Un hombre de manos robustas, con botas cubiertas de barro, permanecía erguido frente al trono. Era un simple herrero, forjado por el fuego de la fragua y la fuerza de su trabajo, pero sus ojos, un marrón profundo, estaban limpios, sin rastro de codicia o egoísmo. Se llamaba Orín, y lo habían traído sin explicaciones, escoltado por dos caballeros que, a pesar de su porte imponente, apenas le prestaron atención. El rey, un hombre alto y oscuro como la noche, se levantó de su trono. Su armadura era de un negro profundo, casi como la obsidiana, y su capa roja barría el suelo mientras caminaba hacia él. A su paso, su voz tronó, como el choque de un martillo sobre una roca. Borín, por salvar a mis guerreros en el paso de Tarn, por detener una emboscada con nada más que tu ingenio y valor, se te concederá la recompensa prometida. Orín bajó la cabeza, humilde. No pedí nada, Majestad. El rey descendió del estrado, cada paso resonando en la sala, cargado de poder. Por eso, recibirás más de lo que esperas, dijo, con una sonrisa que helaba el aire. No oro ni tierras, te daré algo que muy pocos se atreverían a reclamar. Un murmullo recorrió la sala, helando el ambiente. Todos parecían esperar lo inevitable. El rey giró hacia las sombras, y de ellas emergió una figura enigmática. Era una mujer, alta, envuelta en una capa negra que le cubría el rostro. Nadie se atrevió a hablar, pero todos la miraban con el mismo pensamiento, la hija del rey, la bestia del norte. La maldición viviente. La mujer avanzó lentamente hacia el trono. Un guardia se adelantó, visiblemente incómodo, y retiró la capucha de su rostro. Un suspiro colectivo llenó la sala. Su rostro estaba cubierto parcialmente por una máscara plateada, con grabados antiguos, y su piel tenía un tono gris, como si hubiera nacido entre sombras. Su cabello largo, negro como la oscuridad misma, caía sobre sus hombros. Pero lo que helaba la sangre no era su apariencia, sino sus ojos, dorados, felinos, brillando como si llevaran consigo el fuego de otra era. Orín tragó saliva, pero no retrocedió. En su mente no había lugar para el miedo, solo para la curiosidad. Su nombre es Amira, dijo el rey con voz grave, y desde este momento, es tuya. La mujer no reaccionó, no levantó la mirada. Permaneció erguida, como una estatua forjada en un pasado lejano. Orín la observó un instante, luego al rey, y finalmente avanzó hacia ella. Con un gesto lento, extendió la mano. El silencio era absoluto. Amira levantó la cabeza, sus ojos dorados clavándose en los de él. Llevó su mano hacia la suya. En ese instante, el aire se volvió espeso, como si el tiempo se detuviera. Un zumbido, profundo y vibrante, llenó el espacio. La electricidad recorrió su brazo, una sensación extraña, de calor y peso, le envolvió. Supo, sin que nadie lo dijera, que ella no era humana. Pero tampoco representaba una amenaza. Algo dentro de Orín se agitó, no por miedo, sino por una extraña sensación primitiva, como si algo en su ser reconociera algo dormido en ella. No hubo más palabras. Sin ceremonias, partieron. Cabalgaron hacia el norte, atravesando bosques congelados y tierras olvidadas. Orín la guiaba en silencio, consciente de su presencia, como se es consciente del fuego cuando se está cerca de él. No hacía falta verlo para sentir su poder.
Durante 3 días, recorrieron caminos donde el hielo mordía y el viento gritaba entre los árboles. Amira no decía nada, no comía, no dormía. Solo observaba, sus ojos dorados fijos en él, como si intentara comprender algo profundo. Finalmente llegaron a la vieja cabaña que alguna vez perteneció a su padre. Orín encendió el fuego, preparó un lecho de pieles y le señaló un rincón seco. Ella se sentó, observándolo sin decir palabra, con una mirada mezcla de curiosidad y algo más. Esa noche, la nieve cayó con más fuerza. Orín fingió dormir en el suelo, cerca del fuego, pero el crujir de la madera le indicó que ella no descansaba. A medianoche, la escuchó levantarse. Abrió los ojos apenas, y la vio salir al bosque nevado. La siguió a distancia. Lo que vio esa noche jamás lo olvidaría. Bajo la luz de la luna llena, Amira se arrodilló en un círculo de piedras. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus extremidades se alargaron, y su piel brilló con un fulgor oscuro, como si una energía primitiva la envolviera. No era un monstruo, sino una criatura de los antiguos mitos. Una hija del mundo anterior al mundo. Amira lanzó un rugido, un sonido desgarrador que venía de una garganta marcada por siglos de silencio. Luego, cayó al suelo, temblando. Orín no se acercó. Solo la observó, sintiendo que si interrumpía esa escena, destruiría algo demasiado real, como un sueño que se rompe. Cuando regresó, al amanecer, estaba descalza y cubierta de escarcha, con la capa sobre los hombros. No dijo palabra alguna. Se sentó junto al fuego, respirando pesadamente. Finalmente, rompió el silencio. ¿No tienes miedo de mí? Orín la miró fijamente, su voz baja pero firme. No. Amira entrecerró los ojos, como si intentara desentrañar algo más profundo en él. Los que me miran no sobreviven al invierno. Orín la miró sin titubeos. Yo he trabajado el hierro al rojo vivo con mis propias manos. Nada que arda me asusta. Ella bajó la mirada, tal vez por primera vez avergonzada, o tal vez intrigada. El fuego crepitaba entre ellos, y por un momento, todo se calmó. Esa noche, ya no eran dos extraños. Eran dos almas en silencio, tratando de entenderse. Y la bestia dentro de Amira parpadeó, como si algo estuviera a punto de despertar en ella. Orín miró la armadura, sus dedos trazando las líneas de la pieza mientras la mostraba a Amira. Ella la observó como si fuera una pieza imposible de arte, algo que nunca habría esperado ver. Con un leve gesto, se quitó la capa y permitió que él la vistiera, pieza por pieza, con un cuidado que no había mostrado por nadie en años. Sus dedos robaron un toque fugaz sobre su piel, la primera vez que lo hacían sin temor. La armadura se adaptó a su cuerpo, abrazándola sin oprimirla, sin ocultar sus formas, sino realzándolas. Había algo solemne en ese gesto, algo más allá de lo físico. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó ella, con una mezcla de incredulidad y deseo de entender. Orín, sin apartar los ojos de su trabajo, respondió con una serenidad que sorprendió a ambos. Porque tú también mereces sentirte protegida, no solo contenida. Por primera vez, Amira apartó la mirada. No fue por desprecio, sino por vergüenza. Sus ojos, que antes solo mostraban ferocidad, ahora tenían algo más, algo que Orín pudo ver claramente, una grieta, una fisura en su coraza. Esa noche, Amira no salió al bosque. El fuego lanzaba sombras danzantes sobre las paredes de la cabaña. Orín permaneció despierto, sintiendo la presencia de ella cerca. En algún momento, escuchó su respiración cerca de él. Cuando abrió los ojos, la vio a su lado, sentada, observando cómo dormía. Tu calor calma la tormenta, susurró ella, como una revelación tranquila. Orín no dijo nada, simplemente extendió una mano y la colocó sobre la suya. Ella no se apartó. Al amanecer, Orín la vio por primera vez en su forma más vulnerable. Dormía profundamente, su rostro sereno, humano. No había garras,
ni colmillos, y su cabello, enredado suavemente sobre su pecho, parecía normal. Sus labios, antes endurecidos por la guerra, ahora curvaban una ligera paz. Orin se acercó, observando su respiración tranquila. Con el máximo cuidado, dejó que sus dedos rozaran su cabello. No despertó, pero su cuerpo se acercó instintivamente al suyo, como si incluso dormida supiera que había encontrado refugio. Fue entonces cuando comprendió algo profundo: la verdadera amenaza no era la bestia dentro de ella. Era el mundo que intentaría arrebatarle ese derecho a ser amada. Fuera, entre los árboles, alguien los observaba. Lo que sucedió esa noche cambiaría sus destinos para siempre. El amanecer llegó cubierto de una espesa niebla. El frío había calado en las piedras de la cabaña, pero en el interior, el aire era diferente, menos gélido, más cálido. Orin despertó lentamente, sintiendo el leve peso de la cabeza de Amira apoyada en su pecho. Por un momento, pensó que aún soñaba. Pero no era un sueño. Amira dormía allí, abrazada a él. Su respiración era tranquila, y su rostro, iluminado por el resplandor anaranjado del fuego, estaba completamente humano. Ya no tenía el tono grisáceo en su piel. Sus dedos, que antes se alargaban en garras, ahora eran suaves y cálidos. Orin no se movió, solo la observó, memorizando cada detalle, como quien contempla un milagro, sabiendo que en cualquier momento todo podría desvanecerse. Pero ella no se desvaneció. Sus ojos se abrieron lentamente, mirándolo con una calma que Orin no esperaba. ¿Cuánto tiempo estuve dormida?, preguntó con una voz rasposa, casi infantil. Toda la noche, respondió Orin, su tono suave. Amira se incorporó lentamente, cubriéndose los hombros con una manta. Sus pupilas ahora eran humanas, pero Orin supo que la bestia seguía allí, oculta, en lo más profundo de su ser. ¿Me viste?, susurró ella, sin mirarlo. Te vi, y no me alejé, respondió él, con firmeza. Amira cerró los ojos, temblando ligeramente, como si sus labios desearan decir algo, pero no lo hicieron. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la puerta. ¿Qué eres realmente?, preguntó Orin, sin entender. Ella se detuvo, su cuerpo tenso. Sus ojos reflejaron una tristeza profunda. Una vez fui una niña, tenía madre, tenía sueños, pero un invierno, la luna roja me eligió, y todo lo que amaba desapareció. Orin dio un paso hacia ella, decidido a ofrecerle algo más. Y ahora, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió con la mirada. Ahora, tú no huyes. Y eso cambia todo, respondió con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. Días después, mientras cortaban leña en silencio, una sombra cruzó el cielo. No era un ave. Era un cuervo, pero no común, sino metálico, con alas extendidas, volando por encima del bosque. Amira alzó la mirada, su cuerpo tenso. Nos han encontrado, dijo, con una voz fría y calculada, pero Orin notó un leve temblor en sus dedos. ¿Quién?, preguntó él, dejando el hacha a un lado, preparándose. Los cazadores de pureza. El Consejo Real ha jurado exterminar todo rastro de sangre mestiza. Saben que estoy viva. Y saben que estoy contigo. Orin cerró los puños, su voz un susurro lleno de determinación. Que vengan. Nadie te tocará. Amira lo miró, sus ojos brillando de una forma que Orin no había visto antes. Esta vez, no era ira ni miedo lo que reflejaban, sino algo más vulnerable, algo más humano. No lo entiendes, dijo, casi temblando. Me persiguen desde niña. Creen que si beben mi sangre, obtendrán mi poder. Han matado a los que me protegieron. Tú no eres un guerrero. Orin la tomó del rostro con ambas manos, su mirada intensa, pero llena de calma. No necesito ser un guerrero. Solo necesito saber dónde colocarme, entre tú y quien intente hacerte daño. Esa noche, la tensión se transformó en fuego.
Amira se acercó a él sin palabras, y él respondió sin necesidad de preguntar. Sus labios se encontraron primero con miedo, luego con hambre. Se abrazaron como dos seres condenados por el mundo, pero absolutos en su unión. Ella temblaba, pero Orín no intentó dominarla. Solo la sostuvo, la besó con delicadeza, como si desatarla fuera algo más que placer, fuera liberación. Los cuerpos se fundieron en la penumbra de la cabaña, entre el crepitar del fuego y los suspiros contenidos por años de dolor. No fue violento, ni salvaje. Fue sagrado, como si en cada caricia Orín dijera sin palabras, aún puede ser tocada sin ser destruida. Después, ella lloró. No por tristeza, sino por alivio. En el silencio posterior, cuando el mundo parecía detenerse, Orín sintió algo húmedo en su pecho. Amira tenía una herida leve en el brazo, y su sangre, dorada como miel luminosa, fluía lentamente. Sin pensarlo, Orín tocó la herida, y al hacerlo, sintió una descarga recorrer su cuerpo. Un calor extraño, un pulso que le aceleró el corazón. Los ojos de Amira se abrieron, alarmada. Eso no debía pasar. Exclamó, temblando. Orín cayó de rodillas, su respiración acelerada. ¿Qué me hiciste? Jadeó. Te marqué involuntariamente, respondió ella, desesperada. Ahora nuestras vidas están entrelazadas. Lo que sientas, yo lo sentiré. Si mueres, moriré contigo. Orín la miró, aún sintiendo su corazón latir con fuerza. Entonces tendrás que sobrevivir, porque yo no pienso dejar de luchar. Amira lo besó con furia, y en ese beso se juraron sin palabras que ya no eran dos, sino uno. El mundo exterior no lo sabía aún, pero en esa cabaña del norte, algo más poderoso que cualquier hechizo acababa de nacer. Y cuando los cazadores llegaran, encontrarían más que una bestia. Encontrarían un hombre dispuesto a arder con ella. El aire cambió. Lo supieron antes de que llegaran, no por el sonido de los cascos sobre la nieve, sino porque el bosque, tan vivo hasta ese momento, se sumió en un silencio mortal. Amira se detuvo al salir de la cabaña. Se agachó, acariciando la tierra con los dedos. Estaban cerca. Susurros antiguos corrían por las raíces, y la tierra misma temblaba bajo sus pasos. Orín, que afilaba su espada en el umbral, se puso de pie. Su armadura improvisada, aún marcada por las runas que él mismo había grabado, reflejaba la luz gris del amanecer. No era un guerrero, nunca lo fue. Pero había aprendido el arte más olvidado de todos, defender lo que se ama con todo el cuerpo, aunque se quiebre. No hubo advertencia. Solo fuego. La primera flecha cayó sobre el techo de la cabaña, seguida por otras 3. No eran de madera común, sino de hierro blanco, el metal usado por los cazadores de pureza para cortar la carne de los impuros. Amira rugió, pero no con la voz de una mujer, sino con la de algo que había dormido durante siglos. Su transformación no fue completa, pero sus ojos se volvieron dorados, y su columna se arqueó con una fuerza salvaje. Orín la agarró del brazo. No, dijo él, mientras sus ojos reflejaban la furia, pero también un miedo sincero. Pero entonces, al ver la angustia en sus ojos, ella respiró profundamente. La tensión se apoderó de la atmósfera. Orín contuvo su respiración, luchando por mantener el control. Sabía que el momento había llegado, y debía elegir el lugar donde pelear, no el cuándo. Juntos, se refugiaron en la parte trasera del claro, entre las rocas que él había acumulado a lo largo de los años para protegerse de las inclemencias del norte. Desde allí, observaron cómo un grupo de figuras encapuchadas avanzaba en formación, caminando con una sincronización inquietante. Cada una llevaba una cruz de plata colgada al cuello, y en sus manos, lanzas con inscripciones quemadas a fuego. Al frente de la formación, caminaba un hombre que parecía salido de una pesadilla, alto, enjuto, con el rostro curtido como cuero viejo, y una mirada que brillaba con un fanatismo helado. Su nombre era conocido entre los relatos oscuros del sur,
Don Tyden, líder de los cazadores de pureza. Un hombre que creía que la sangre debía ser pura o destruida. Se detuvo a pocos pasos de ellos, sus ojos recorriendo el claro como si estuviera oliendo el miedo. Amira retrocedió un paso, su voz temblando al recordarlo. Él me crió. Cuando mi padre me encerró, fui su experimento antes de escapar. Él sabe cómo destruirme. Orin la tomó de la mano, sus ojos firmes, sin titubeos. Entonces tendrás que enseñarle que ya no eres su prisionera. El primer choque fue brutal. 3 cazadores irrumpieron entre los árboles, rápidos como sombras. Orin apenas los vio venir. Su espada temblaba entre sus dedos, pero resistió. Bloqueó el primer golpe con la hoja, pero el segundo impacto lo alcanzó en el costado. La armadura que él mismo había forjado lo protegió, pero el golpe lo hizo caer de rodillas. Amira gritó su nombre, y en ese momento, algo en ella se rompió. Ya no hubo control. Sus brazos se alargaron, sus piernas se arqueaban como las de un felino, y su mandíbula se ensanchó, mostrando colmillos afilados como cuchillas. No era la bestia completa, pero tampoco la mujer. Era una intersección donde la furia se fusionaba con la voluntad. Saltó sobre los cazadores con una velocidad inhumana. Derribó al primero con un zarpazo, y el segundo, al intentar retroceder, fue inmovilizado con una patada que lo lanzó contra un árbol. El tercero, con la lanza levantada, logró clavarla en su abdomen. El rugido que salió de su garganta desgarró el aire. Amira arrancó la lanza de su cuerpo con una sola mano y la partió en dos como si fuera paja seca. Sangraba. Su sangre dorada caía sobre la nieve, formando un contraste que parecía arrancado de una visión sagrada. Orin se arrastró hasta ella, tocando la herida. Lentamente, comenzó a cerrarse. La marca funcionaba. Don Tyden levantó una mano, deteniendo a su escuadrón. Los observaba con desdén, como si fueran animales de exhibición. Cuando habló, su voz era tranquila, pero cruel. Te has manchado, Orin. El hierro no limpia el pecado, pero la purificación duele menos si no resistes. Orin escupió sangre, pero sonrió, con los labios partidos. Entonces, traes poco fuego para tanta blasfemia. El suelo tembló. No era una metáfora. Algo en Amira se agitaba, como si su sangre dorada despertara una energía antigua al tocar la tierra. Las raíces bajo el suelo se movían, las piedras vibraban, y una ráfaga de calor envolvió el claro. Amira dio un paso al frente, medio transformada, medio humana. Estaba cubierta de heridas, de furia, de poder. Extendió una mano hacia Orin, quien la tomó con un grito que rasgó el cielo. Los dos se lanzaron hacia los cazadores. La batalla no fue elegante, fue brutal, primitiva, dolorosa. Pero no fue desordenada. Fue algo íntimo. Cada movimiento de Amira era comprendido por Orin, cada defensa suya anticipada por ella. Peleaban como si lo hubieran hecho durante toda la vida, aunque era su primera vez. Los cazadores comenzaron a retroceder. Don Tyden, con el ceño fruncido, observaba en silencio. Esto no termina aquí. Has despertado algo que no podrás contener. Y desapareció entre la niebla, dejando atrás a sus muertos. Cuando el último de los cazadores cayó, Amira se desplomó, de rodillas, su respiración pesada. Orin la abrazó, ambos sangraban, ambos ardían. ¿Estás bien?, susurró él, sosteniéndola. No sé qué soy, Orin, pero sé que contigo no temo descubrirlo. Allí, entre la nieve teñida de oro, envueltos en la humareda de la lucha, supieron que la guerra acababa de comenzar. Pero también comprendieron algo más. Ahora no eran solo carne, eran destino. El bosque, finalmente, volvió a respirar. Durante horas, la nieve cayó sin cesar sobre los cuerpos inertes, sobre las manchas de sangre dorada y los restos de lanzas rotas.
El humo de la batalla se desvanecía lentamente, como si el viento mismo hubiera decidido guardar silencio ante lo que acababa de presenciar. Orín apenas podía mantenerse en pie. Su espada, mellada y oxidada por el hierro blanco de los cazadores, descansaba clavada en el suelo. Sus manos, quemadas por el calor del combate, temblaban sin control, pero lo único que aún sostenía con fuerza era a Amira, envuelta en un sudario de pieles, semi-inconsciente. La llevó en brazos hasta la antigua torre druídica que se alzaba entre las montañas nevadas del norte. Nadie hablaba de ella. Algunos la creían una ruina, otros una tumba. Pero Orín había soñado con ese lugar. Su padre, antes de morir, le había hablado de un santuario escondido donde aquellos que cargaban poder maldito podían encontrar respuestas si estaban dispuestos a pagar el precio. La puerta se abrió sola al sentir la sangre dorada de Amira. El aire dentro era cálido, la piedra parecía respirar y una calma imposible lo envolvía todo. El fuego surgió de sí mismo, como si el lugar reconociera la presencia de alguien que había sido esperada durante siglos. Orín la colocó sobre un altar de mármol negro. Amira temblaba, su piel cambiando lentamente, pasando de humana a bestia y de nuevo, como si su alma no supiera a qué forma aferrarse. Sus ojos se abrían de vez en cuando, pero no lo veían, estaban fijos en algo lejano, como si luchara con sombras internas. De repente, una figura emergió de la oscuridad. No era humana, ni completamente viva. Era una anciana, alta, con la piel como la corteza de un árbol, y sus ojos, tan blancos, no reflejaban luz. «Has traído a la heredera», dijo, con voz suave pero imponente. Orín se puso entre ella y Amira, protegiéndola. «¿Quién eres?» «Soy la guardiana del eco. Este lugar conserva la memoria de la sangre que no debe olvidarse. Y ella es la hija del fuego silenciado. Ha cruzado el umbral sin arder. Nadie lo había logrado desde su madre». Orín la miró con sorpresa. «¿La conociste?» La anciana se acercó a Amira sin miedo, colocó una mano sobre su frente. Amira dejó de temblar, su cuerpo se relajó, y el calor del fuego pareció envolverla. La anciana susurró algo en un idioma que Orín no comprendía, y luego habló. Su madre fue la última de las Eldra, antiguas guardianas del equilibrio entre forma y voluntad. Su linaje fue destruido por el miedo. Los reyes de este mundo intentaron controlar su poder, pero al no lograrlo, lo enterraron. Pero la sangre no se olvida, solo espera. Orín tragó saliva. Entonces no es una maldición. Es un legado. Exactamente. Pero todo legado exige un precio. Y la sangre, cuando se despierta, llama a la sangre. En ese instante, Amira se incorporó. Sus ojos estaban abiertos, pero no completamente suyos. Parecían llevar siglos detrás de ellos. Elías, su voz era suave, pero profunda, como si muchas mujeres hablaran a través de ella al mismo tiempo. Siento mi cuerpo más ligero, pero dentro, hay una tormenta. Hay recuerdos que no son míos. Nombres, batallas, amantes, traiciones. Es como si el alma de mi madre me recorriera por dentro. La anciana asintió. ¿Por qué lo hace? Has cruzado el umbral, y ahora debes decidir si aceptarás la herencia o la enterrarás de nuevo. Orín se acercó, tomándola de la mano. No tienes que decidir sola. Amira lo miró, su mirada llena de miedo, pero también de una ternura que no había mostrado antes. Tú me trajiste hasta aquí. Tú soportaste mi rugido, mis garras, mi sangre. Si este poder va a renacer, será contigo a mi lado. Entonces, sucedió. El altar comenzó a temblar. El fuego se intensificó. Las paredes de piedra brillaron con antiguos grabados que despertaban bajo la presencia de Amira. La anciana retrocedió, cubriéndose. Elías sintió el suelo ceder bajo sus pies. La luz lo envolvió, lo absorbió, llevándolo al centro de un lugar donde el tiempo no existía. Allí, vio a Amira,
desnuda, envuelta en un vórtice de llamas doradas. Su cuerpo ya no estaba dividido, no había monstruosidad ni humanidad. Era un ser completo, perfecto. Extendió la mano hacia él. Si me amas, ven conmigo. Elías no dudó. Tomó su mano, y al hacerlo, el fuego no lo quemó, lo purificó. Sintió como sus huesos vibraban, sus pensamientos se alineaban con los de ella. Sus corazones latían al unísono, una sola alma en dos cuerpos. Cuando regresaron, el fuego se extinguió. Amira estaba de pie, sin heridas. Su cabello ondeaba con un viento invisible y su piel brillaba levemente, apenas perceptible, como si ya no perteneciera completamente al mundo de los humanos. Su voz era firme. Soy Amira, hija de la Celdra. No volveré a esconderme. Si me buscan, me encontrarán. Pero no vendrán por una bestia. Vendrán por una reina. A su lado, Elías levantó la espada mellada y la alzó. Y no vendrán por una mujer sola. Vendrán a enfrentar a quienes ya no tienen miedo. La anciana los observó con orgullo. Entonces el mundo volverá a temblar, porque el equilibrio ha despertado. Sellado en fuego y sangre, el juramento de Amira y Elías se transformó en algo más que amor. Se convirtió en destino. El amanecer trajo un silencio antinatural. En lo alto de la montaña, sobre la vieja torre druídica, Amira permanecía de pie, mirando el horizonte. El cielo, antes gris, comenzaba a teñirse de tonos anaranjados, como si el sol mismo supiera que debía anunciar algo sagrado. A su lado, Elías apretaba la empuñadura de su espada reforjada. Ya no temblaba. Sus músculos estaban tensos, pero su alma tranquila. El vínculo entre ellos ardía, invisible a los ojos del mundo, pero tan real como la sangre que corría por sus venas. Amira ya no era la criatura fragmentada de los días pasados. Su cuerpo irradiaba un poder antiguo, y su mirada tenía la fuerza de generaciones dormidas. Su voz era calma cuando habló. Vendrán. Elías asintió, su voz firme. Dejemos que vengan. Verán lo que tú eres realmente. Desde el valle, el sonido de los tambores comenzó a elevarse. Cientos de cazadores marchaban con armaduras oscuras, estandartes de pureza, lanzas templadas con sal y odio. Al frente, montado sobre un corcel pálido, Don Tyren dirigía la columna, su rostro inquebrantable. Traigo la redención, no la muerte. Gritó su voz por encima del viento. Y entréguenme a la criatura y os perdonaré la herejía. Amira dio un paso al frente, sin miedo. Su voz fue clara y resonante, rompiendo la nieve bajo sus pies. No soy criatura. Soy hija del fuego, y esta montaña no conocerá rodillas ante tu fe podrida. Los tambores callaron. Don Tyren alzó una mano, y los arqueros se posicionaron. Las lanzas se alinearon. El mundo pareció contener el aliento. Entonces, el fuego despertó. Desde las raíces de la torre, una energía brillante emergió. No era solo fuego. Era esencia viva, el poder de los Eldra, sellado durante siglos, que ahora respondía al llamado de su heredera. La piedra se iluminó con runas ancestrales. El suelo vibró, y el aire se calentó. Amira alzó los brazos, su cuerpo comenzó a arder sin quemarse. El fuego la rodeó, danzando con ella, como si reconociera a su reina. Su piel se cubrió de símbolos brillantes, y su cabello flotaba, como si el viento naciera de su propio pecho. Elías sintió el calor rodearlo, pero no retrocedió. Dio un paso al frente junto a ella. Su espada resplandecía. Ya no era un herrero. Era el guardián de un linaje que el mundo había creído extinto. Don Tyren gritó la orden. Disparen. Las flechas surcaron el cielo, decenas, cientos. Amira cerró los ojos y alzó una mano. Cada flecha se detuvo en el aire, una a una, y luego se hicieron ceniza. Los cazadores dudaron. Algunos bajaron las lanzas,
otros temblaron. Elías avanzó, su voz fuerte, llena de verdad. Si aún os queda un gramo de honor, mirad lo que atacáis, una mujer que no os ha hecho daño. Un amor que nació en la oscuridad, pero que no engendró odio. Mirad y elegid. Un profundo silencio cayó sobre el valle. Uno a uno, los cazadores comenzaron a soltar sus armas. Algunos se arrodillaron, otros retrocedieron, llenos de miedo o vergüenza. Solo Don Tyden permaneció firme. Pero incluso él, al ver que la montaña no caía ante su fanatismo, supo que había perdido. Cargó solo, como un lobo sin manada. Su rostro reflejaba la rabia de siglos, y en su corazón, el odio de generaciones. Amira no lo atacó. Fue Elías quien interceptó su lanza. El choque fue brutal. Don Tyden era rápido, pero Elías era más decidido. Su espada, templada en fuego sagrado, bloqueó cada intento de herida. Sus movimientos no eran elegantes, pero eran sinceros. Cuando finalmente logró desarmarlo, lo miró a los ojos. Tienes dos opciones, vivir con la verdad o morir con tus mentiras. Don Tyden escupió sangre y cayó de rodillas. Por primera vez, pareció humano, pequeño, vencido. Nadie dijo una palabra cuando Elías le dio la espalda. Amira se acercó, tomó la mano de Elías y la entrelazó con la suya. La montaña respiró, los árboles danzaron, y el fuego, por primera vez en siglos, cantó. Días después, el valle entero hablaba de lo ocurrido. Algunos lo llamaban milagro, otros renacimiento. Pero lo cierto es que la maldición que una vez cubrió el norte fue reemplazada por esperanza. Amira y Elías reconstruyeron el taller, pero no como una herrería. Lo convirtieron en un santuario, un lugar donde las razas impuras, los rechazados, los heridos, pudieran hallar refugio. Llegaban en silencio, se iban con luz en los ojos. Ella ya no necesitaba esconder su poder, y él ya no dudaba de su valor. Cada noche, antes de dormir, Amira descansaba con su cabeza sobre el pecho de Elías, escuchando su corazón. Y él escuchaba su respiración. Y cuando el viento del norte pasaba entre las ramas, ya no sonaba como un lamento, sino como una promesa. Porque el fuego, cuando se ama de verdad, no destruye. Transforma.